Buenos días a todos los presentes que hoy nos acompañan, esperando que sea un excelente día y un excelente inicio de una buena semana. Comenzaremos presentándome. Mi nombre es César Fernando Amezco Aguilar, ingeniero en electrónica con experiencia en energías renovables. Hoy venimos a presentarles el tema: ¿crees que gastas mucho en tu recibo de luz? Estas son algunas posibles causas. Bien, para entender un poco el esquema sobre cuando hablamos de gastar en energía, es necesario conocer los diferentes tipos de tarifas que se encuentran en el mercado, los más comunes, que a continuación aquí se presentan. En este caso, el primero es PDVT, o la tarifa comercial, la que comúnmente tenemos en nuestras tiendas, en nuestros negocios. PDVT significa pequeña demanda de baja tensión. Esta oscila entre 3.8 y 4.1 pesos por kilowatt de energía. La siguiente es la 01, donde oscila alrededor entre 1 y 3 pesos por kilowatt de consumo. Esta se encuentra en las casas habitación, las de interés social. La que continúa es la DAC. DAC significa doméstica de alto consumo. Esta tarifa es la más cara del mercado hoy presente en la empresa Comisión Federal. Esta oscila entre 5.9 y 6.21 pesos por kilowatt. Después, a continuación, es la GDMTO, que significa gran demanda de media tensión ordinaria. Esta se encuentran en industrias. Por ejemplo, aquí, si estamos situados en la ciudad de Morelia, pues en Ciudad Industrial, donde comúnmente podemos ver alguna subestación por ahí en las instalaciones. ¿Por qué es necesario conocer este tipo de cuestiones? Porque comúnmente nos estamos comparando con el vecino, con el que está al lado o con el que está enfrente. ¿Por qué gasta más que yo o por qué consume menos que yo? Vayamos con un caso. En particular, la tarifa 01, que es la doméstica de casa habitación, si nosotros consumimos al bimestre 250 kilowatts hora, esta aproximadamente nos generará un costo de 250 pesos. Y el mismo caso de consumo en la tarifa DAC, al consumir 250 kilowatts hora al bimestre, estaríamos pagando entre 1,470 pesos aproximadamente. Es una gran diferencia. No nos podemos basar nosotros en decir, es que yo pago 250 pesos o pago 1,470. Es necesario saber cuál es la energía que nosotros consumimos. Bien, en instalaciones eléctricas, uno de los posibles casos puede ser como la imagen que se muestra en la pantalla al lado izquierdo. Vemos ahí una caja de interruptores, caja principal que comúnmente llegamos a tener en nuestro negocio, ya sea en la entrada, en la parte posterior, donde tenemos pastillas termomagnéticas. De ahí se derivan todos los circuitos internos en nuestro establecimiento, como contactos, algunas lámparas, algunas tomas de corriente para diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos. Podemos observar que hay mucha cinta de aislar. Quiere decir que muy comúnmente iniciamos un proyecto, algún negocio, partiendo desde cero, es decir, teniendo uno u otro objeto, y conforme va pasando el tiempo surge la necesidad de adquirir más. ¿Y qué pasa? Que se nos hace muy fácil llegar, conectar y nada más sacar un cable que alimente a ese aparato que llegamos a adquirir después con el tiempo. ¿Qué pasa? Pues podemos observar que es un calibre delgado, carga superada de acuerdo a la ampacidad del conductor. Esto se refiere a que cada calibre, cada grosor de cable tiene cierta especificación eléctrica. Cuando la superamos, llegamos a tener calentamiento del mismo cable. ¿Por qué? Porque no soporta la cantidad de corriente o energía que está circulando a través de él. Podemos llegar a generar cortocircuitos por calentamiento
y mayor consumo energético. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo cual va a buscar un medio por el cual transferirse. Es decir, si no hay un consumo como tal, generamos calor y ese calor es implícito a mayor consumo de energía para poder generar ese calor. Uno de los errores más frecuentes también que podemos encontrar en nuestro establecimiento de nuestra empresa, pues es la adquisición ya sea de motores, bombas, para llenar el tinaco, para tener alguna máquina funcionando, que comúnmente tenemos en la salida de los devanados de ese motor un calibre ya preestablecido y llegamos a conectarlos con calibres mucho más delgados. Esto es un error muy fatal. ¿Por qué? Tener mayor calentamiento y disipación de energía, inclusive cuando se supera esta cantidad de que soporta este cable, pues llegamos a tener cristalización del mismo, es decir, el recubrimiento que tiene de plástico se llega a cristalizar y con el tiempo se llega a desboronar, ocasionando posibles cortocircuitos o inclusive pues daños más graves, como incendios también se pueden llegar a generar. Cable de menor diámetro sufre calentamiento y cristalización. Al tener mayor calentamiento disipa energía en forma de calor, mayor consumo energético. Tip: si un equipo viene con un calibre de cable preestablecido, es decir, si viene con calibre 10, calibre 12, calibre 14, pues al menos conectarlo con el mismo calibre o un calibre mayor a este diámetro. Otros de los errores más comunes también es que, como comentábamos hace un momento, iniciamos con ciertos aparatos electrodomésticos en nuestro negocio o nuestra empresa. Entonces, comúnmente hacemos la interconexión con CFE con una fase. ¿Qué se recomienda en estos casos? Tener dos fases, hacer un incremento de carga. ¿Para qué? Pongamos un ejemplo de tener una ductería para agua de 1/4 de diámetro, 1/4 de pulgada. Nosotros necesitamos llenar cierta cantidad de agua en un recipiente en muy poco tiempo. Esta tubería va a llegar a su máximo de flujo, a diferencia que si tenemos dos tuberías del mismo calibre, podemos llenar más rápido ese recipiente. De igual manera, ¿qué tenemos o qué beneficios podemos tener al hacer un incremento de carga? Evitas tener calentamiento en tu acometida, es decir, la acometida es donde está nuestro medidor de parte de CFE y nuestro centro de carga principal. Equilibras las cargas y mejoras el rendimiento de tus equipos. Son los beneficios o algunos beneficios que tenemos a la hora de hacer un incremento de carga para nuestro establecimiento o nuestro negocio. También juega un importante papel la parte de los hábitos. Los hábitos, entre ellos se encuentra dejar luces prendidas, abrir las ventanas con el clima encendido, abrir constantemente el refrigerador sin sacar nada de él. Es algunos de los hábitos que nos llegan a repercutir en consumo de energía se refiere. Existen ciertos dispositivos y alternativas de ahorro de energía eléctrica. Vamos a mencionar algunos de ellos. Lo que todos conocemos la parte de iluminación LED. ¿Qué beneficios tenemos? Pues consumo de poca energía. Llegamos a tener, gracias al diodo emisor de luz, que es el LED, llegamos a tener bastante iluminación con muy poca energía. Es decir, un foco LED de 10 watts que consume 10 watts puede ser el equivalente a un foco incandescente de 60 watts, pero nada más consumiendo 10 watts. Cuenta con tecnologías adicionales, entre ellas el ejemplo número 1 de los hábitos que les mencionaba, dejar las luces encendidas. Podemos tener temporizadores, detectores de movimiento. Es decir, sí, entendemos que es muy necesario muchas veces cuando tenemos casas de 2 pisos
dejar la luz encendida para a la hora de irnos a acostar a nuestra habitación, pues no tener accidentes después y tener áreas iluminadas. Entonces, para ello podemos contar con algunas tecnologías adicionales, que es el temporizador y el detector de movimientos. ¿Para qué? Para cuando vayamos subiendo las escaleras, pues estas se activen. Y una vez que hayamos pasado, se desactiven, teniendo un ahorro de energía, un consumo. Pueden manipularse a través de aplicaciones. Hoy en día es muy conocido la domótica. La domótica es el Internet de las cosas. En este caso, podemos tener alguna aplicación vía remota para cuando salimos de casa y queremos simular que todavía estamos, para despistar un poquito a las personas que no queremos en casa. Es con ello que podemos tener bastante ahorro de energía en cuanto a iluminación se refiere. Hablando de aires acondicionados, la tecnología convencional de aires acondicionados pues es muy ineficiente en temas de ahorro energético. ¿Por qué? Porque funcionan a través de un termostato que para y arranca el equipo, propiciando picos de corriente. Cuando hay picos de corriente es cuando hay más demanda de energía. Está la tecnología inverter. La tecnología inverter actúa sobre el compresor, variando la velocidad y adecuándose a las necesidades térmicas que se le demandan en ese instante, mediante un variador de frecuencia. Con esta tecnología podemos llegar a ahorrar un 40% de este consumo energético a tener un aire acondicionado convencional. Una pequeña gráfica donde la línea naranja es el convencional, la tecnología convencional, donde podemos tener o haber alcanzado la máxima temperatura, después de ahí apagarse el motor de enfriamiento y ir ganando temperatura. Ganar temperatura se refiere a que vamos a ganar grados Celsius. Entonces, al ir ganando temperatura, llegamos a un punto donde decimos, o en la parte de control que tiene esta tecnología convencional, es ya te está saliendo los parámetros, vuelve a encender, vuelve a enfriar, llegamos a la parte superior del máximo y volvemos a apagarnos. Esta variación nos propicia picos de energía, lo cual pues es ineficiente y se traduce en consumo energético bastante abrumador a la hora de la factura. La tecnología inverter es la que está de línea azul-verde. Tenemos una fluctuación muy pequeña, en la cual no infieren picos de corriente y tenemos la temperatura de mayor eficiencia. Es decir, no hay tanta variación de temperatura en nuestro ambiente o en nuestra sala que queremos enfriar. Existe también dispositivos de controladores de voltaje. Por el espacio en el que estamos no podemos decir marcas, mas sin embargo pues es muy fácil de encontrarlos hoy en día. Este dispositivo administra, controla y optimiza el consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, hablando de picos de corriente, muchas veces pues tenemos refrigeradores. A lo mejor si estamos hablando de alguna empresa que se dedica al lavado de ropa, pues tener lavadoras, al final de cuentas son motores. Y lo que realizamos a través de este tipo de dispositivos pues es evitar esos picos y demandas de corriente en ellas. Brinda protección en caso de cortocircuito, brinda sobrecalentamiento, si detectan sobrecalentamiento también tenemos protección ante ello, y sobrecarga de corriente. Este dispositivo comúnmente se instala a un costado de nuestro centro de carga principal. Tenemos a través de estos el ahorro energético de más o menos 23%. Va a depender también de los hábitos que tengamos en casa. Mas, sin embargo, esto ayuda a tener este ahorro eficiente de 23%. ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos hacer para saber qué necesita nuestra empresa? Vamos a ver cada punto que tenemos que revisar.
También, antes de que se me pase, vamos a mencionar que en las industrias grandes, comúnmente cuando tenemos máquinas de varios caballos de potencia, requerimos muchas veces instalar un banco de capacitores para corregir el desfase que existe en la línea de alimentación de CFE. También es otro dispositivo que se puede analizar y se puede ver para poder proteger un poco la multa que CFE te pone para este tipo de casos. Bien, ahora sí, ¿qué podemos hacer para saber qué necesita nuestra empresa? Punto número 1, revisa tus instalaciones eléctricas. Como bien lo vimos en la primera diapositiva, donde teníamos el caso de un centro de carga, si observaron en esa imagen, tenemos un centro de carga muy bonito, de hecho es nuevo, pero de nada nos sirve hacer ese cambio y cambiar las protecciones si nuestro cuerpo por dentro está mal estructurado. En este caso nada más se hizo el cambio de este centro de carga, pero no se hizo el cambio de cableado, ni se revisó los contactos, así como las posibles fugas que pudieran existir, como algunos puntos calientes, y muchas veces se llega a visualizar a ciertas flamas o flameo, se le puede llamar así, donde podemos ver ciertas características como si hubieran puesto un encendedor y hubieran pasado por ahí. Eso es un punto muy importante, revisarlo y ver las instalaciones en las condiciones en que se encuentra. Muchas veces tenemos contactos ahí todos salidos, todos caídos, todos nomás moviéndose. También esa parte es importante revisarla. El punto número 2, revisa tus equipos. Los años que tienen es muy importante porque muchas veces, pues como sabemos, la tecnología va avanzando. Llegamos a tener la misma capacidad, pero con menor consumo energético. Es hacia donde apunta la tecnología. En este caso, los años que tienen los dispositivos, estado en el que se encuentran y ficha de consumo energético. ¿Cuántas ocasiones tenemos algunos refrigeradores que son de tecnología pasada y no tenemos el control que ahora muy sofisticadamente tienen las nuevas marcas o los nuevos productos? Entonces de ahí podemos revisar esa parte. Si tenemos equipos viejos, pues tratar de cambiarlos para poder optimizar el consumo energético. Revisa tus hábitos al menos una semana. Aquí puse dos ejemplos. Si se fijan en la diapositiva, en la parte de abajo está en caso de ser tienda y en la parte derecha en caso de ser carnicería. ¿Qué pasa en caso de ser tienda? ¿Cuántas veces no tenemos una tienda con unos refrigeradores bastante grandes y nuestro cliente va, abre la puerta del refrigerador y empieza a ver el producto? Es decir, apenas va a buscar qué se quiere llevar o qué se le antoja para poder llevárselo. Y ahí ya perdimos tiempo, se pierde la energía en este caso de enfriamiento. ¿Qué va a propiciar esto? Pues a la hora de que se escapa todo este frío, aire frío de la cámara, pues va a propiciar a que se vuelva a encender el motor y vuelva a empezar a enfriar el sistema. ¿Qué se recomienda en estos casos? Pues elegir una muy buena vitrina de exhibición o en este caso refrigeradores de exhibición. ¿Para qué? Para que el cliente desde allá afuera o de lejos pueda visualizar el producto que se tiene en ese refrigerador y poder ya nada más acercarse, abrir la puerta, tomar el producto y volver a cerrar, sin necesidad de estar mucho rato ahí parado enfrente del producto. En caso de carnicerías, quienes laboran ahí no me dejarán mentir que muchas veces tenemos miedo, o hemos visto bastantes películas de terror, que se cierra la cámara y ya no podemos salir. Pues bien, existen nuevas tecnologías las cuales en la parte de elaboración de estas cámaras pues ya también se tiene la posibilidad de por dentro también abrir la misma cámara. ¿Qué es lo recomendable aquí? Que cuando nosotros metamos producto, lo hagamos con las puertas cerradas o la puerta principal cerrada. ¿Por qué? Porque en ningún momento deja de operar esta cámara de refrigeración. Y
Al estar con las puertas cerradas, optimizamos que no se escape ese frío, el aire frío, y que no propicie a encender los motores. Muchas veces lo llegan a hacer abriendo la puerta y dejando la puerta abierta en lo que descargan toda la mercancía, y ahí se pierde gran parte de esa energía, propiciando el consumo energético. Si detectas alguna fuga de energía, es necesario corregirla. Muchas veces estamos acostumbrados a decir, bueno, yo le voy a dar hasta que me permita, ¿no? Si vemos alguna falla, algo que tenemos que reemplazar, pero decimos, bueno, yo la reemplazo ya cuando, pues ya me diga hasta aquí pude y ya lo voy a hacer. Es preferible hacerlo antes para evitar problemas futuros. Como por ejemplo, no queramos un incendio o alguna descarga eléctrica a alguien que ande por ahí. Evita desperdiciar energía y cuida tu economía. Este tip se los doy para aquellos que tienen negocios y están pensando en algún futuro poner paneles solares. En ese caso, cuando quieren ustedes poner paneles solares y tienen una instalación muy defectuosa con varios detalles, varias fugas de energía, preferible 100% primero realicen el cambio de estas posibles fallas. ¿Por qué? Porque el hacerlo, ustedes se van a dar cuenta realmente al hacer este cambio lo mucho que les va a bajar su recibo de energía, y así poder optimizar el sistema fotovoltaico. Es decir, muchas veces ha llegado a pasar que llegan a necesitar 18 módulos de X potencia. Cuando hacen estos cambios llegan a requerir nada más 12. O sea, es bastante la diferencia en cuanto a optimizar la parte de energía. ¿Y qué es esto? Que también cuidas la integridad física de tanto las instalaciones como de tu personal a cargo. ¿Por qué? Porque evitas accidentes. Y esto se traduce en ahorro económico. No queremos pagar un seguro muy caro por algún accidente que podamos ocasionar en este caso. Si consideras que necesitas ayuda para identificar estas fugas, contáctanos, te dejo ahí mi tarjeta en la imagen. Cualquier duda que tengas, pues estamos para ayudarte. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.